seguramente igual mi charla os parece un poco más aburrida o bastante más aburrida porque tiene un carácter más académico que a lo mejor mis compañeros. Pero la idea es, después de que estuve hablando con José Jacinto, es dar como unas pinceladas de lo que es el Big Data, pero más que de definir nada, de qué oportunidades nos da, cómo podríamos explotarlo, y después comentar dos casos de uso que son totalmente tangenciales a la ingeniería hospitalaria, pero que creo que se pueden extrapolar, se pueden trasladar y se puede sacar partido de lo que voy a presentar. Bien, la idea principal es, bueno, pues estamos en el mundo que desde hace, no sé, a lo mejor una década o un poco más de una década, tras la explosión, digamos, de lo que sería el distribuir el tendido de comunicaciones durante los años 80, 90, sobre todo 90, a lo largo del mundo, al final la gente estamos utilizando, para todas las actividades que hacemos, estamos utilizando ordenadores, nos conectamos y además transferimos un montón de datos. Entonces, no voy a hablar de cifras, porque me parece que acaban siendo irrelevantes, pero sí que todos tenemos conciencia de que estamos manejando grandes volúmenes de datos continuamente, o nos enfrentamos a problemas, proyectos en los que el tamaño de los datos, no de la información, de los datos, empieza a ser relevante. Así que la principal idea es, ¿podemos sacar partido de las nuevas herramientas software que se están desarrollando en base a los retos que plantean el manejar grandes volúmenes de datos? Pues esa sería un poco la idea principal que quiero un poco transmitir. ¿No se oye? Vale. Vale, bueno, pues la idea de Big Data sale, pues como he comentado ya, de cuando tenemos que trabajar o resolver problemas cuyos datos, cuya magnitud no nos cabe normalmente en lo que es un sistema tradicional, aunque sea un sistema de altas prestaciones, como puede ser High Performance Computing. Así que la idea, ¿cuál es? Sacar partido de manera distribuida y explotar de manera masiva hardware de bajo coste, ¿vale? ¿Cómo se generan los nuevos datos y cómo se están generando datos? Pues no voy a entrar en detalle, he quitado muchas transparencias de esta presentación, pero sí que quiero hacer hincapié en que, aunque esto todo el mundo ya le suena, tenemos smartphones que estamos generando datos continuamente, de manera voluntaria e involuntaria, todo el tema de la geolocalización, cómo nos comunicamos con unos o con otros, que también lo están recogiendo las telcos. Todo lo que son transacciones financieras, aquí apuntar, por ejemplo, que se estima que desde 2010, cuando fueron conscientes de la importancia que es disponer de los datos, porque si en algún momento nuevas técnicas de análisis de esos datos nos pueden sacar algunas nuevas conclusiones que no teníamos o descubrir algunos patrones que todavía no habíamos descubierto, en el mundo financiero prácticamente de 2010 más o menos no se borra nada, lo están guardando todo, porque la tecnología nos está permitiendo con la capacidad de almacenamiento que tenemos hoy en día, almacenarlo todo. Fijaros que estamos diciendo, los datos crecen, o estamos generando datos a un ritmo exponencial, pero es que además se está intentando, o se está consiguiendo ya, sobre todo en el mundo financiero, almacenar todo, no borrar nada. También el Internet of Things está creciendo también a un ritmo exponencial y está generando datos de manera automática de sistemas. Comentaré algo de lo que hemos hecho en la planta de motores de Ford como uno de los casos de uso. De Internet of People, inicialmente se conocían todo como redes sociales, pero ya todo el mundo, el nuevo término que se está acuñando es, como estamos hablando de Internet of Things, pues Internet of People. Y los dispositivos que nos colocamos encima en la ropa y están tomando datos, constantes vitales y otros datos continuamente y los están transmitiendo. Bien, no me voy a extender ahora con lo que define Big Data a base de las Vs que en su día planteó IBM inicialmente, pero sí que destacar que las primeras dos, volumen y velocidad, no es que consideramos que algo es Big Data cuando reúne esas dos condiciones, sino cuando reúne una de las dos. Y aquí pondré un ejemplo que me comentaba una empresa que participa en nuestro máster y que da servicio a la banca de inversión. Y es que con las soluciones tradicionales tenían que analizar los datos de un día y dar respuesta antes de las 8 de la mañana del día siguiente para poder dar las órdenes de compra en bolsa. Bien, pues hasta que no empezaron a utilizar tecnología Big Data, es decir, middleware, software que es capaz de estar instalado en un montón de ordenadores al mismo tiempo y esos ordenadores se ven como todo un conjunto, como un supernodo de cómputo. Bueno, pues antes de llegar a eso, tenían la respuesta a mediodía.
del día siguiente. Luego ya la orden de compra llegaba tarde. Con tecnología Big Data, a las 5 de la mañana más o menos, disponen de los, digamos, de las conclusiones o de los resultados para poder tomar la decisión y dar la orden de compra. Es relevante. Y no estábamos hablando de grandes volúmenes de datos, estamos hablando a lo mejor de solo algunos gigas. Pero es que lo que antes necesitaban día y medio o un poco más de día y medio, ahora lo tienen en unas cuantas horas, explotando sistemas Big Data. Bien, yo suelo definir, aparte de lo dicho antes, suelo definir Big Data o Big Data como un fenómeno socioeconómico, porque nos está cambiando, nos está afectando tanto en lo económico como en lo social, no solo en lo tecnológico, ¿vale? Pero también es un conjunto de retos tecnológicos. Esos retos tecnológicos que son los que nos han llevado o nos están llevando al desarrollo de nuevas herramientas software que, vuelvo a decirlo, instaladas en multitud de ordenadores, nos permiten explotar toda esa capacidad de almacenamiento y de cómputo de manera distribuida, de manera con réplicas por si cae una máquina. Es decir, pensad que el sistema estaría en marcha continuamente y si van cayendo máquinas, como hay replicación, el sistema directamente va distribuyendo los datos de un lado a otro en cuanto ve que las piezas de los datos o los trozos de los datos que están en cierta máquina que ha caído, enseguida hace réplicas en otros sitios para mantener el factor de replicación que le hemos dicho y la capacidad de cómputo distribuida sin comentarios. Otra cosa, lo que se hace aquí sobre todo es que el paradigma, aunque hay una traspa más tarde sobre el paradigma MapReduce, es que el cómputo se lleva donde están los datos. Ya que tenemos los datos distribuidos, lo que no se hace es pagar el alto precio de estar moviendo datos continuamente. Ya que los tenemos distribuidos en los distintos, digamos, nodos de cómputo, lo que se hace es enviar el cómputo, las transformaciones y los cálculos que hay que hacer sobre los datos también de manera distribuida. Y es una de las claves de software o middleware como Hadoop, Spark, Mesos, etcétera. Pero no voy a entrar en detalle. Bueno, me salto lo del resumen. Comentar que Big Data está muy relacionado con otras áreas, en particular con el Machine Learning y el IoT, el Internet of Things. Veréis que últimamente en las noticias empieza a estar ya más de moda también el Machine Learning, porque es lo que nos permite tomar decisiones. Este grafo correspondería al proceso habitual de Business Intelligence. Hay que decir también, en todo esto, que no estamos inventando nada nuevo. El disponer de mayores volúmenes de datos nos permite estimar mejor y de manera más robusta los modelos matemático-estadísticos que nos ayudan a predecir o a describir ciertos procesos. Pero no es que estemos haciendo algo diferente, el objetivo siempre es tomar decisiones en función de los datos, Data-Driven Decision Making. Simplemente es que las nuevas herramientas nos permiten aprovechar, y esto ya lo repetiré hasta la saciedad, hardware en teoría de bajo coste, de manera masiva, y que no esté el ordenador ahí muriéndose. En el caso me estoy adelantando las conclusiones, pero yo creo que vale la pena que lo comente ahora. En el caso de la gestión hospitalaria, hay un montón de ordenadores que seguramente la persona que los está utilizando es para poner citas mediante un formulario web. Y a lo mejor es un i5, 4 cores ahí dentro, con 2 GB de RAM que se está muriendo de asco. Bueno, pues a lo mejor con un middleware ese ordenador sigue haciendo la misma función, pero está formando parte de un sistema distribuido de cómputo y puede estar dando servicio de cómputo. Eso es muy relevante, que es una de las cosas que yo creo que Big Data nos está, o el nuevo desarrollo de herramientas a tenor del Big Data, de los retos que plantea Big Data nos puede llevar. Pero insisto, el proceso que vemos aquí es el de Business Intelligence de siempre, no es que sea una definición nueva. No voy a hablar más de la infraestructura porque ya lo he estado comentando, son sistemas que nos permiten almacenar los datos de manera distribuida y llevar el cómputo donde están. Sí que resaltaría la parte de Machine Learning en el sentido de que disponer de mayores volúmenes de datos nos permite estimar los modelos de manera más robusta. Normalmente en los modelos matemáticos estadísticos siempre tenemos el problema de que no tenemos suficientes datos para que la estimación sea robusta. Bueno, pues en este caso, justamente gracias a los grandes volúmenes de datos, ese empieza a dejar de ser un problema. Bueno, la plétora de herramientas de nuevo cuño que están saliendo, simplemente esto es para aturdir al espectador. No voy a entrar en el tema de lo de la infraestructura Big Data. Este sería el esquema de lo del MapReduce que he comentado antes, que es llevar. Es que la idea es tampoco es nueva. Son los sistemas distribuidos también que se planteaban ya desde los años 80. Es decir, es mantener los datos de manera distribuida y llevar el cálculo a ellos. Entonces, es un paradigma que se conoce como MapReduce,
pero insisto que no es que sea nada nuevo, simplemente que las necesidades de manejar grandes volúmenes de datos y el disponer de nuevo hardware o hardware hoy en día barato y muy potente es lo que nos está permitiendo llevar o hacer estas implementaciones que antes era prácticamente imposible por recursos, por falta de recursos. Vale, entre los modelos, aquí sí que me gustaría hacer hincapié en una cosa. Podemos tener el modelo, digamos, de sistema distribuido almacenado en la nube, contratado en la nube, o lo podemos tener en local. ¿Me estoy pasando? No. No, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, en el caso, por ejemplo, que podría ser un hospital, a lo mejor los datos son de una naturaleza que no conviene tenerlos en la nube. Pues a lo mejor lo del Platform as a Service es algo que es una infraestructura que a lo mejor una consejería que se encargue, digamos, de gestionar o de apoyar la gestión de varios hospitales, sea quien se encargue de tener esa infraestructura para que desde los hospitales la puedan aprovechar. Eso es una de las cosas que yo creo que podría aportarse en este caso. ¿Vale? Pero, insisto, visto desde el usuario o desde el equipo técnico-informático del hospital, se vería como que es algo que está en el cloud, pero ese cloud, en vez de soportarlo una empresa a la cual le estás pagando y no sabes dónde están los datos, otro aspecto que no voy a entrar pero muy relevante, pues que esa infraestructura as a service o ese platform as a service lo dé, digamos, una macroestructura que está por encima de los hospitales, como podría ser una consellería, una consejería, etc. ¿Vale? Es una propuesta que creo que a largo plazo debería de irse un poco por ahí. Bien, ahora voy a comentar un par de casos de uso en los proyectos en los que me he involucrado, y así de manera rápida. El primero tiene que ver con predicción de energía. Nos contrató a través de la universidad una empresa comercializadora de electricidad para ver si le bajábamos el error en la compra, porque ellos compran en el mercado intradiario y entonces un día como hoy, por ejemplo, antes de las 12 del mediodía, tienen que lanzar la orden de compra para las 24 horas del día siguiente. Bien, no puedo dar detalles de cómo hemos cocinado los datos, sí comentar que hemos utilizado para hacer esta aproximación de regresión, porque no es predicción, es regresión básicamente, con redes neuronales y que les hemos conseguido bajar el error de alrededor del 10% a alrededor del 2-3% en lo que es las tarifas, digamos, domésticas, y la tarifa 6, que es la de los grandes consumidores, la industria, que es un poco más compleja, hemos conseguido también bajar alrededor de entre el 5 y el 6%. Es decir, son ejemplos reales de cómo modelos predictivos, trabajando con volúmenes de datos relevantes o importantes, han conseguido hacer una predicción que antes los expertos humanos rondaban alrededor del 10% en algunos de los casos. No tengo cifras, pero me consta que un 1% anual en este caso son muchos miles de euros. Vamos a dejarlo en miles de euros. Y es un caso que, bueno, la idea ha sido preparar unos modelos de datos en base a días previos, en base a la estimación que hace Red Eléctrica Española, son datos que no debería de estar dando, de consumo global, que eso nos da de manera agregada a lo mejor el comportamiento de la red a nivel global, de si es festivo o no es festivo el día que queremos predecir, y combinando, digamos, astutamente, pero a base de muchas pruebas, los datos que corresponden, llegas a conseguir unas reducciones del error relevantes. De hecho, empezamos con el error entre el 15 y el 20%, y a base de cocinar los datos con las mismas redes neuronales, a la misma topología bajamos al 2-3%. O sea que la relevancia en cómo cocinas los datos antes de dárselos a la red, al modelo predictivo, es relevante. Y lo siguiente sería el caso que hemos hecho para la planta de motores de Ford. Es un proyecto que se está en el marco del CDTI, lo lidera Ford, y el ITI y la Universidad Politécnica, el ITI es el Instituto Tecnológico de Informática, que está en la CPI, la Ciudad Politécnica de la Innovación dentro de la universidad, y nosotros figuramos en el proyecto como partners de Ford. Bien, pues la idea de este proyecto, me voy directamente a la gráfica, es que ellos en la cadena de montaje, cuando se les para la maquinaria herramienta por cualquier fallo técnico, parar la cadena de montaje a razón de un motor acabadito cada 21 segundos, imaginaros lo que pierden en 2 o 3 turnos que puede costar reparar la maquinaria que se ha estropeado. Recuerdo, sacan un motor acabado cada 21 segundos. Por tanto, la relevancia ahí de anticipar fallos de la maquinaria herramienta y conseguir que no pare la cadena de montaje es muy importante. Lo que nos pidieron es darnos una anticipación lo suficientemente con un umbral de tiempo suficiente para que podamos poner en la próxima parada de mantenimiento que se revise esa maquinaria.
Bueno, pues aquí hemos combinado IoT porque hay que monitorizar las máquinas y sacar un montón de datos de la maquinaria de herramienta. Hemos combinado Big Data porque la cantidad de datos que generan por segundo la maquinaria de herramienta es brutal, vibraciones de la maquinaria, temperaturas en distintos sitios, partículas en el aceite, nivel de partículas metálicas en el aceite de la maquinaria, son los robots que manejan los motores. Las curvas de consumo de potencia cuando la maquinaria está ejerciendo la fuerza para hacer, por ejemplo, un agujero o para pulir un agujero en el bloque del motor, etcétera, etcétera. Entonces, combinando todos esos datos, con cierta transformación, después hemos aplicado técnicas de Machine Learning que son las que nos están dando una anticipación bastante fiable. Ahora comentaré los resultados. Pero el hándicap está siendo, en este caso, el Big Data, porque cada maquinaria, de toda la cadena de montaje, cada maquinaria se come un montón. Ya me paso. Vale. Simplemente comentar que una de las pruebas que hemos hecho, porque es un proyecto que durará 4 años y estamos en el año 1, hemos conseguido anticiparles los fallos de algunas de las máquinas con un 95% de aciertos, lo cual para ellos están contentísimos con el tema. Y nada, casi que me voy a las conclusiones y cierro. ¿Vale? Yo quería resaltar aquí 3 cosas. Que las nuevas herramientas software que han salido, se han desarrollado gracias a los retos planteados por Big Data, se conocen como middleware porque están encima del sistema operativo y permiten ver un montón de ordenadores como todo un gran nodo de cómputo o muchos nodos de cómputo conectados de manera distribuida, nos pueden sacar o nos pueden ayudar a sacar partido a los datos, a analizar datos. ¿Vale? Lo segundo es que gracias a disponer de grandes volúmenes de datos y a disponer, digamos, de maquinaria o de hardware potente, hemos podido aplicar nuevas herramientas de análisis, o más que nuevas, conocidas, pero que antes eran más difíciles de aplicar o costaban más, sobre todo las que se conocen como Machine Learning, porque tienen un cómputo muy pesado de entrenamiento. Entrenar modelos matemático-estadísticos predictivos suelen ser semanas de cómputo, o sea, no estamos hablando de una tontería. Pero finalmente quería decir una cosa, y es el tercer párrafo. Y es que se puede aprovechar el commodity hardware que tenemos en una institución, en una organización, la que sea. Se pueden aplicar nuevas técnicas que eso hoy en día, el esfuerzo en generarlas y en implantarlas cuesta poco. La mayoría son casi gratuitas, pero está el esfuerzo humano. Hay que integrar datos. Tenéis bases de datos por un tubo, heterogéneas, en muchos sitios. No nos equivoquemos. Por mucho que tengamos herramientas de nuevo cuño, lo que más se lleva en todo proyecto de análisis de datos es el esfuerzo humano en preparar los datos, en analizarlos, detectar anomalías, normalizarlos, filtrarlos, etc. Eso en casi todos los proyectos coincidan con las empresas que hemos hablado en otros términos, en otros entornos, en otros contextos, se come entre el 80 y el 90% del esfuerzo de todo proyecto en horas persona. O sea, ¿se puede aprovechar todo lo nuevo? Sí, perfecto, pero no nos equivoquemos. Hay que tener un equipo detrás que responda y que controle las bases de datos con las que tenemos que trabajar. Y con esto, pues, así estoy en tiempo. Quería comentar una cosa. Muchas gracias por vuestra atención.